Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto volver a verlos. Bueno, les decía entonces que básicamente el modelo de lenguaje claro tiene como objetivo tener presente al destinatario concreto y potencial de nuestras comunicaciones jurídicas y no solo tenerlo presente, sino que desarrollemos em, estrategias discursivas para facilitarle la comprensión, ¿sí? Es decir, sabemos que en nuestra cadena discursiva va a haber un destinatario que desconoce o que no tiene competencias jurídicas especializadas. Por ejemplo, no es abogado, pero está dentro de la cadena discursiva. Por ejemplo, decíamos en la clase pasada, en aquellos casos en donde interviene un jurado popular o aquellas comunicaciones que van a domicilio real, es decir, a destinatarios que no son parte necesariamente del proceso o que no tienen un patrocinio letrado, ¿no? Sabemos que ese tipo de destinatario está en nuestra cadena discursiva. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué estrategia discursiva, qué estrategia de comunicación plasmamos en el texto para ayudarlos a que eh, esa comunicación sea eficaz? Es decir, la pueda entender su destino. Esto pasa, por ejemplo, eh, esto pasa, por ejemplo, cuando uno tiene relevancia pública, ¿sí? La mayoría, la inmensa mayoría de las sentencias solo le interesan a las partes en contienda, ¿sí? Es decir, yo tengo un juicio, no sé, de desalojo contra una persona que alquila un inmueble mío, y ese fallo nos interesa a esa persona y a mí, y a nuestros representantes legales, ¿sí? Fundamentalmente. Pero hay casos, hay fallos, en los cuales ese interés es mucho más amplio. Por ejemplo, casos, decíamos en la clase pasada, de relevancia pública o de gravedad institucional. Supongamos un fallo. Recuerdo en particular, por ejemplo, hace unos años, eh, un fallo de la Corte Suprema referido al aborto no punible. ¿Se acuerdan de la discusión previo a la sanción del Código Civil sobre el artículo ese del Código Penal relacionado con el aborto, punibilidad, no punibilidad, distintas posturas? ¿Sí? Generó mucha discusión, mucho debate, y la Corte saca un fallo en el año 2011, que si bien tenía sus partes, es decir, había una persona imputada, me parece que era un fallo penal, y había una serie de protagonistas directos de esa contienda legal, era un fallo que le interesaba a todo el país, ¿sí? Era un fallo que le interesaba porque la Corte iba a marcar un precedente en un tema de discusión muy, muy amplia y muy debatida, ¿sí? De posturas muy encontradas. Bueno, ese fallo, indudablemente, iba a ser leído por la gente, por la ciudadanía, por la prensa, por un sinnúmero de destinatarios. Entonces, si nosotros tuviéramos que escribir un fallo de esa envergadura o de ese impacto, bueno, yo sugeriría que introduzcamos algún dispositivo, algún fragmento de esa resolución que explique en términos muy simples, sintetice los principales argumentos y la decisión, para que la gente, que a lo mejor le cuesta entender debates, por ejemplo, doctrinarios sobre posturas jurídicas, bueno, en esas partes, en esas síntesis que nosotros distribuyamos a lo largo del fallo, pueda comprender de manera más clara qué dijo el tribunal y por qué lo dijo, ¿sí? Y eso no es tan complicado. Por ejemplo, en Córdoba, hace unos días recibí una consulta de un juez que tenía un caso también de gran relevancia pública, que cuando salga va a tener gran impacto social, se va a discutir, lo van a publicar los diarios, la radio. Bueno, ¿cuál fue mi sugerencia? Bueno, incorpora, era un fallo encima muy técnico, me decía, bueno, perfecto, si tenés que utilizar terminología técnica porque así lo merita la temática que vos tenés que resolver, bárbaro. Simplemente incorpora, por ejemplo, en cada tema o en cada gran
digamos, en cada parte importante de la sentencia, un párrafo o dos párrafos que sean una especie de recapitulación, ¿sí? De lo que se vio hasta ese momento. Voy a decirlo de manera muy simple. Ustedes vieron que hay series, por ejemplo, en una plataforma, en Netflix, uno va viendo una serie que muchas veces son series que duran varios años, muchas temporadas. Entonces la serie, antes de que comience el capítulo, supongamos que está viendo el capítulo 5 de la temporada 4, nos pone un preview, ¿sí? Es decir, nos pone una síntesis de lo que se vio hasta ese momento para que nosotros recordemos los datos que nos van a hacer falta para comprender ese capítulo. ¿Les pasa? Seguramente han visto series. Y hay veces que son series complejas, que tienen como muchas subtramas. Bueno, saben los productores de televisión. Entonces, ¿qué hacen? Ponen esos pequeños pasajes antes del capítulo que recupera datos muy importantes, a lo mejor del capítulo anterior, a lo mejor de hace 3 capítulos, a lo mejor de la temporada anterior, recupera esos 2 o 3 fragmentos, son muy cortitos, algo que dura 1 minuto, ¿sí? Pero que a nosotros nos van a servir para interpretar adecuadamente lo que estamos por ver. ¿Se entiende? Bueno, esta idea es lo mismo. Por supuesto, en términos jurídicos, por supuesto, en el marco de un fallo, pero nosotros podemos introducir elementos, ¿sí? Que le sirvan al destinatario que no está acostumbrado a leer ese tipo de información para hacer una decodificación adecuada del mensaje que nosotros queremos transmitir. ¿Y eso para qué sirve? Para dos cosas. Para garantizarle a la ciudadanía el derecho a entender, a comprender lo que la justicia decide, y también para justificar adecuadamente de por qué el Poder Judicial decide de esa forma. Es decir, el Poder Judicial también tiene que rendir cuentas a la sociedad sobre lo que decide y por qué lo decide así. Pero por sobre todas las cosas, introducir este tipo de explicaciones nos sirve para que no haya malentendidos, para que no se produzcan interpretaciones aberrantes. ¿Qué son las interpretaciones aberrantes? Bueno, cuando alguien cree entender algo de un texto y es absolutamente lo contrario. Les habrá pasado a ustedes ver en alguna publicación periodística o escuchar en una mesa de café que alguien dice, no, porque la justicia hizo tal cosa, y no tiene nada que ver con lo que hizo la justicia, ¿sí? Le habrá pasado. Eso es una interpretación aberrante. Yo creo entender lo que el interlocutor me está diciendo, pero en realidad estoy interpretando algo erróneamente y por lo tanto le estoy asignando a esa persona algo que en realidad no dijo. Y eso pasa, lamentablemente, con mucha frecuencia en los textos judiciales, ¿sí? Entonces, eh, el lenguaje claro lo que trata de hacer es evitar eso, es evitar las interpretaciones aberrantes. ¿Cómo lo hace? Previendo los destinatarios y pensando e implementando estrategias de comunicación para evitar esas interpretaciones erróneas, esos malentendidos, que en definitiva afectan la imagen del Poder Judicial, pero además hacen ineficaz a veces las comunicaciones del Poder Judicial, ¿sí? Las hacen ineficaces porque si alguien no entiende lo que yo le pido, difícilmente pueda cumplirlo, ¿sí? Difícilmente pueda cumplirlo. Les contaba la semana pasada sobre esos casos en los cuales se le imponían a una persona denunciada por actos de violencia familiar, alguna restricción de acercamiento, alguna cosa, alguna medida cautelar de ese tipo, y la persona la incumplía muchas veces porque no la entendía, muchas veces porque no la entendía, ¿no? Entonces, bueno, ese es el objetivo final, el, el motivo, la fundamentación de por qué en este momento, a nivel internacional, por ejemplo, la Real Academia, a nivel nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que emitió unos lineamientos para la confección de sentencias claras, y muchas provincias. Catamarca es pionera, porque hace muchos años que nosotros estamos trabajando con la Corte de Catamarca en cursos de redacción con esta perspectiva. Se están haciendo esfuerzos para mejorar ese vínculo
con la sociedad que se da a través de los textos. Repito, los textos escritos fundamentalmente porque esa ha sido históricamente la manera en que la sociedad se expresa, la justicia se ha expresado, pero ahora con los procesos de oralización en marcha, también hay que pensarlo en términos orales, aunque no es la temática de, este, de esta charla, lo dejo planteado. También se puede trabajar en términos de lenguaje claro en el plano de la oralidad. Bueno, hasta ahí una breve síntesis de lo que ya estuvimos charlando más o menos la semana pasada. Y ahora paso a lo que teníamos previsto para hoy, que nos había quedado pendiente. Ustedes indíquenme si se ve bien. Ahí ven la primera placa. Perfecto. Bueno, excelente. Me avisan cualquier cosa si se corta o alguna situación así. Lo que vamos a ver ahora es una diferencia que nos parece importante recalcar entre lo que es el lenguaje claro propiamente dicho y lo que se denomina lectura fácil u otros procedimientos de clarificación que están vinculados, que están muy próximos a la problemática del lenguaje claro o a la temática del lenguaje claro, pero que no son exactamente lenguaje claro. ¿Por qué nos parece importante hacer una mención y desarrollar mínimamente esto? Porque a veces estos procedimientos son los que más visibilidad pública han alcanzado, ¿sí? Entonces, y los medios de comunicación, como son cosas poco frecuentes, se han hecho mucho eco de estos casos y a veces se confunde una cosa por otra. Se cree que estos casos o estas prácticas son lenguaje claro y claramente no lo son y me parece que hay un eje de, de confusión que no está bueno que se mantenga. Entonces, nos pareció importante en ese sentido aclarar. Básicamente, el lenguaje claro es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Son una serie de técnicas, de concepciones, de conceptualizaciones que están orientadas fundamentalmente a que los textos legales, administrativos, podríamos agregar, sean más comprensibles para la ciudadanía en general, ¿sí? Es decir, el destinatario ideal, ¿se acuerdan que charlamos de que cuando nosotros escribimos un texto, generalmente imaginamos cuál va a ser nuestro destinatario, lo imaginamos cuáles son sus características, cuáles son sus conocimientos, en qué aspecto podemos o de qué forma podemos convencerlo mejor, ¿sí? Ya sea que imaginamos un destinatario técnico o un destinatario no técnico. Siempre cuando nosotros escribimos algo, pensamos en la persona a la cual está destinada ese texto. O cuando nosotros hablamos también, cuando nosotros imaginamos, nos ponemos frente a alguien y nos dirigimos a esa persona, generamos estrategias de comunicación en función de esa persona. No le hablamos igual, como decíamos en la clase pasada, a un jefe, a un par, a un compañero de trabajo o a un amigo. Aunque hablemos de los mismos temas, la forma de expresión, el contenido de lo que expresamos, las palabras que utilizamos no son exactamente iguales, todo lo contrario. Vamos adecuando nuestras estrategias discursivas a quién es la persona que tenemos al frente. Bueno, el lenguaje claro, como decimos, busca eso, busca que pensemos en la ciudadanía en general, busca introducir algunos cambios en los documentos originales, o sea, en las sentencias mismas o en las resoluciones mismas, por supuesto sin perjuicio de su rigor técnico. Pero y este es el punto importante para lo que vamos a desarrollar. El lenguaje claro no busca, no recomienda que se redacten dos versiones de los textos jurídicos, una para expertos y otra para legos. No. Lo que el lenguaje claro postula es que hay que hacer
una versión única de la resolución o de la sentencia, y que esa versión única, ese documento único, procure ser lo más claro posible para la mayor diversidad de destinatarios posibles. Esa es la clave. Ese texto que nosotros escribimos, ese único texto que nosotros escribimos, sea lo más claro posible para la mayor cantidad o diversidad de destinatarios posible. Esa es nuestra aspiración. Por supuesto, se logrará en algunas medidas, en otras medidas no. Lo poquito que podamos ir haciendo siempre ayuda. Es decir, el lenguaje claro no es algo que ocurre o no ocurre, no es blanco o negro. Uno puede avanzar eh, progresivamente hacia una mayor claridad. A veces cuando nosotros damos clase con Federico en Córdoba, eh, algunos agentes judiciales, fundamentalmente quienes están trabajando en juzgados y cámaras, nos dicen que, bueno, que les parece interesante los lenguajes claros, pero que por ahí hay prácticas o por ahí hay criterios dentro de los mismos juzgados que están en contra de los principios del lenguaje claro. Entonces decimos, bueno, mala suerte. O sea, si a lo mejor no logras convencer a tu juez de que implemente esta modalidad porque no le parece que no es correcto o él prefiere otra, bueno, listo. No aplicaremos eso, apliquemos otro procedimiento. ¿Sí? Hay un montón de procedimientos de lenguaje claro que queda detallado y seguirá haciéndolo en la próxima clase. Por ejemplo, digo uno, como para mencionar uno, la extensión de las oraciones, que las oraciones no sean demasiado largas, ¿sí? Es decir, que el periodo entre un punto y un punto seguido sea lo más corto posible, no sea no supere los 3 renglones. Bueno, aunque apliquemos esa sola regla, esa única regla, yo creo que se gana muchísimo en claridad, porque uno de los principales obstáculos, según las investigaciones que se han hecho, no son las terminologías técnicas, sino es la extensión de las oraciones. Es decir, la sintaxis de los textos jurídicos son el principal problema de comprensión. ¿Se entiende? Entonces, si logramos tener una sintaxis más clara, si aprendemos a desarrollar una idea por oración y un tema por párrafo, esas dos cosas que no implican ninguna modificación de ningún tipo, ni en la precisión, ni en los formatos, bueno, ya eso es un avance bárbaro para la claridad de un texto. ¿Sí? Entonces, el objetivo del lenguaje claro es producir un documento original lo suficientemente claro para que la mayor parte de la gente a la cual va destinada lo entienda. Y si ustedes me permiten, lo entiendan en la primera lectura. No le haga falta leerlo 2 o 3 veces para entender. Eso sería el objetivo más, el objetivo de máxima del lenguaje claro. Bien. En consecuencia, desde esta mirada, por ejemplo, una sentencia, una resolución, o algún tipo de texto jurídico, un contrato, se me ocurre fuera del ámbito estrictamente judicial, un contrato o un formulario, si vamos al ámbito administrativo, un formulario que haya que rellenar, puede contener aspectos, pasajes técnicos. ¿Sí? El lenguaje claro no está en contra de eso, puede contener pasajes técnicos, porque muchas veces para resolver problemas jurídicos complejos, sí o sí tenemos que dar una respuesta que tiene su complejidad, ¿sí? Y que por supuesto requiere un uso de una terminología adecuada, técnica, precisa, que evite ambigüedades. Y entonces en ese esfuerzo a veces uno puede componer un pasaje técnico. Y como todo pasaje técnico requiere para su comprensión de conocimientos enciclopédicos, de saberes, en este caso jurídico, que no todo el mundo, que no todo el mundo tiene. ¿Sí? Ahora bien,
Eso es perfectamente válido, el lenguaje claro lo admite absolutamente, siempre y cuando en ese mismo texto también haya fragmentos que expliquen con mayor sencillez eso mismo que se desarrolló técnicamente. Es decir, yo puedo hacer un desarrollo de 2 o 3 páginas muy técnico sobre, por ejemplo, la doctrina de tal tema, confrontación entre jurisprudencia y tribunales sobre tales temas, mi propia posición como juzgado, tribunal sobre eso, y ser en esos pasajes un poco técnicos, no pasa nada, siempre y cuando en algún párrafo yo también incluya un fragmento de la exposición que simplifique eso mínimamente, que me dé una idea general de lo que acabo de desarrollar de esa manera. ¿Sí? Por supuesto, sin perjuicio de rigor técnico, no estamos hablando de una vulgarización del derecho, sino un pasaje explicativo, introducido por cualquier conector, como por ejemplo, en otras palabras, y largo con un parrafito más claro. Dicho de otra manera, o en síntesis, o en resumen, tal cosa. Eso se puede incorporar perfectamente, no genera ningún estrépito, al contrario, nos ayuda a nosotros mismos y al lector a ir, digamos, confirmando los procesos de decodificación que va haciendo. Incluso al lector técnico, si le quedó alguna duda entre el desarrollo teórico de un fragmento de la resolución, ese tipo de párrafos le ayuda a confirmar la interpretación que hizo o a rectificarla. Y tampoco nos genera un trabajo adicional, porque nosotros ya hemos hecho el desarrollo. Y entonces, sintetizarlo brevemente no requiere de un esfuerzo demasiado pesado, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, un poco la técnica que nosotros podemos utilizar y que ya se está utilizando en muchos tribunales sin que esto haya generado ningún tipo de inconveniente. Como les digo, el movimiento de clarificación ya tiene un respaldo institucional que no tenía anteriormente, por lo menos en nuestra región, de las máximas autoridades lingüísticas y judiciales, ¿no? Me refiero, insisto, a lo que ha hecho la Real Academia con la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, a lo que ha hecho la Corte Suprema con sus lineamientos para la confección de sentencias claras, que está disponible en la página de la Corte y que la verdad es un documento muy simple, muy aplicable a cualquier texto jurídico, más allá de que está pensado para la realización de escritos de la Corte. Entonces, eso que hemos venido charlando hasta este momento es lenguaje claro. ¿Se entiende? Ahora vamos a ir a este otro, em, a este otro, a esta otra modalidad de intervención de los textos jurídicos que se llama lectura fácil. Se lo considera lectura fácil. ¿Qué es la lectura fácil? Lectura fácil son comunicaciones que están destinadas a posibilitar que los documentos legales y administrativos sean comprendidos por personas que tienen dificultades permanentes o transitorias en la comprensión lectora. Y aquí marco la primera diferencia. El destinatario del lenguaje claro es la ciudadanía en general, el ciudadano medio, digámoslo así, el ciudadano medio. En este caso de la lectura fácil, el destinatario no es el ciudadano medio, sino son personas que tienen dificultades en la comprensión lectora y que además no son una abstracción, no son un destinatario modelo como en el caso del lenguaje claro.
Son personas concretas, son personas concretas. No está pensado la lectura fácil como método de redacción, para la comunidad en general, sino para colectivos específicos que requieren un esfuerzo mayor en la clarificación que el nivel estándar que plantea el lenguaje claro. ¿Se entiende? Es decir, no estamos hablando, cuando pensamos en lectura fácil, no estamos hablando de un destinatario general. Estamos hablando de una persona específica que pertenece a un colectivo, generalmente en situación de vulnerabilidad, y que tiene alguna dificultad en la comprensión lectora. Puede ser permanente o transitorio, ya lo vamos a ver esto en un segundo. ¿Se entiende? Es decir, el destinatario es diferente, es completamente diferente. Y por eso ya vamos a ver algunos ejemplos. También es diferente la técnica, también es diferente la técnica. Bueno, ¿quiénes son los destinatarios de este método de trabajo que llamamos lectura fácil? Básicamente son grupos de personas en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, personas con discapacidad intelectual, personas con enfermedades o trastornos mentales o de comportamiento, usuarios del sistema que tengan dificultad en el desarrollo del lenguaje por una discapacidad auditiva, usuarios con circunstancias transitorias de dificultad en la comprensión lectora, así como lo denominan. ¿Qué sería? Bueno, sería personas con un nivel muy bajo de alfabetización, con problemas sociales, con una cultura muy limitada, ¿sí? Es decir, mientras que nuestro destinatario o el destinatario del lenguaje claro era un ciudadano medio, es decir, una persona, por ejemplo, que tenga una educación media, que haya terminado el nivel secundario o por lo menos el CBU, el nivel básico, que sepa leer y escribir eh, de manera eh, sólida, solvente. Aquí estamos ante situaciones diferentes, muy diferentes. Personas con discapacidad. Cuando se habla de circunstancias transitorias o problemas transitorios en la comprensión lectora, yo he dado acá el caso de las personas con bajo nivel de alfabetización, pero, o sea, personas, por ejemplo, que no hayan terminado el primario o que hayan ido a pocos cursos del primario, que tengan dificultades verdaderas, que no puedan leer un texto de corrido, por ejemplo, que las hay, que hay sectores sociales con mucha vulnerabilidad en donde estas personas existen. O, por ejemplo, que tengan que ver con la edad, niños que todavía no sepan, por una cuestión de edad, por eso estamos ante dificultades transitorias, todavía no han desarrollado la comprensión lectora al nivel de un adulto. Bueno, entonces, ese también puede ser un destinatario de la lectura fácil. O, por ejemplo, personas que no hablan la lengua de la comunidad en la cual se han insertado, mejor dicho, que no la hablan de una manera fluida, ¿no? Por ejemplo, pienso en personas migrantes, ¿no? Que más o menos pueden leer o entender la lengua en donde están, de la comunidad en la cual están insertos, pero no de una manera fluida, solvente. Para esas personas, el lenguaje claro no alcanza. Para esas personas hay que hacer un esfuerzo adicional, hay que hacer una adecuación si esas personas transitan el sistema judicial por alguna razón. No alcanza con darle el mismo tratamiento que a un habitante adulto y relativamente formado de cualquier ciudad argentina. ¿Se entiende?
esa persona hay que hacer un esfuerzo adicional. Y para esos esfuerzos adicionales existe este método que se llama lectura fácil. Pero ¿qué pasa con la aplicación de la lectura fácil ya ubicándonos en el contexto de producción de textos jurídicos? Em, ya cuando estamos frente a la lectura fácil, en en el contexto jurídico, se genera un problema, que es que la lectura fácil, por sus características, por el tipo de intervención que hay que hacer sobre los textos, eh, no puede muchas veces aplicarse a los documentos jurídicos originales. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo simple. Una de las adecuaciones más claras, por ejemplo, para las personas que tienen alguna dificultad visual, ¿sí? Que, por ejemplo, tienen algún inconveniente para ver, por ejemplo, letras de una tipografía menor a 12, a cuerpo 12, supongamos personas que tienen dificultades de un nivel alto en su visión, una de las técnicas que utiliza la lectura fácil es utilizar un cuerpo de texto mucho más grande, por ejemplo, un cuerpo de texto 18 o 20, ¿sí? El cuerpo de los títulos de un diario, por ejemplo. Y todo el texto está escrito en ese cuerpo, para que esa persona lo pueda ver, ¿sí? Porque hay gente que ni siquiera con lentes especiales logra leer una letra muy chiquita, ¿no? Bueno, imagínense ustedes si todo un documento jurídico de, no sé, cientos de páginas se tiene que imprimir en un tamaño de letra 18, 20, estamos ante un volumen difícil de manejar, ¿no? Una cosa que es complicada de implementar. Entonces, ese tipo de técnicas no se podría aplicar en un documento original, en una sentencia, por ejemplo. Eh, entonces, ¿qué se hace en esos casos? Bueno, en esos casos, la metodología, lo que supone la metodología de la lectura fácil, es elaborar adaptaciones que complementen esos textos jurídicos, pero que no los sustituyen. Es decir, ahí sí se hacen dos documentos. Se hace una sentencia corriente, en lenguaje claro, digámoslo así, y además se hace un- una comunicación de lectura fácil con las características que requiere la persona concreta a la cual el, va dirigida esa resolución. Entonces tenemos en ese caso dos documentos, el original y este documento de lectura fácil que no forma parte de la sentencia, ya vamos a ver en algunos ejemplos que sería muy difícil o imposible hacerlo, que no forma parte generalmente de la sentencia, pero que complementa a la sentencia para que la persona, por ejemplo, destinataria de ese material, de ese contenido, pueda comprenderlo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Ustedes me paran y levantan la mano si hay algo que no comprenden, lo revisamos. Pero voy a mostrar en un ratito un ejemplo, así lo pueden visualizar. Recién decía que en algunos casos es muy difícil que los documentos de lectura fácil sean incorporados o que las adaptaciones que requiere la lectura fácil sean incorporadas a la sentencia. ¿Por qué? Porque muchas veces en estos documentos se tienen que dejar de lado algunas precisiones propias de la redacción jurídica. ¿Sí? Por ejemplo, algunas cuestiones que tienen que ver con abstracciones. Porque, por ejemplo, para personas con alguna discapacidad intelectual, les resulta difícil entender abstracciones. Entonces uno tiene que
cuando escribe para ellos, tiene que ser muy concreto, tiene que ser extremadamente llano, tiene que mostrar cosas que no, no pueden implicar un nivel de abstracción o requerir por parte del destinatario un esfuerzo de abstracción. Entonces tenemos que dejar de lado algunas precisiones jurídicas en pos de la comprensibilidad del documento, ¿sí? Es decir, en la adaptación que hacemos del contenido jurídico, algo se pierde, algo de precisión se pierde. ¿Se acuerdan que recién cuando hablábamos del lenguaje claro, decíamos que el lenguaje claro podía contener, una sentencia de lenguaje claro podía contener ciertos pasajes técnicos en la medida en que haya pasajes también que sinteticen o simplifiquen esas discusiones conceptuales sin perjuicio de su rigor técnico. Usamos esa muletilla. El lenguaje claro siempre los procedimientos de clarificación se aplican sin perjuicio, sin perjudicar la precisión técnica. En la lectura fácil, no. En los procedimientos de lectura fácil se puede incluso dejar de lado la precisión técnica, perder algo del contenido para ganar en comprensibilidad, para que esa persona entienda cómo modifica su vida, por ejemplo, esta resolución. Imagínense, por ejemplo, en un juicio en el cual se discute la capacidad, una limitación de la capacidad de la persona. En un juicio vinculado con una limitación de la capacidad de la persona, en donde a una persona, por lo que sea, generalmente por alguna discapacidad, por alguna cuestión de quizás de edad muy avanzada o una enfermedad vinculada, por ejemplo, con enfermedades mentales, se le dicta una limitación de la capacidad, pero esto no significa que no entienda absolutamente nada a esa persona. Sí que algunos actos lo va a tener que hacer acompañado por alguien, pero uno puede explicarle a esa persona que hay ciertos actos para los cuales va a requerir el auxilio de algún ser próximo, de alguna persona de su confianza, otros no, ¿sí? Entonces, hay experiencias en las cuales se dicta la sentencia de limitación de la capacidad y se hace un texto simple, un listado de las cosas que sí puede hacer y las cosas que requiere la compañía de alguien para que esa persona, en sus términos, pueda entender cómo afecta a su vida esta disposición judicial. Para que, volvemos a lo que decíamos en la clase pasada, para que esa persona no sea un objeto del juicio, sino que sea un sujeto de derecho y por lo tanto entienda, en los términos que esa persona pueda entenderlo, la afectación que tiene su vida esta disposición. Bien. Em, hay que decir también, hay que decir también, el método de la lectura fácil eh, solamente sirve, solamente sirve para personas que tienen cierta capacidad de lectoescritura, ¿sí? Eh, a veces pasa o ha pasado, me ha tenido alguna consulta en este sentido, de como se ha usado el método de la lectura fácil, se ha usado mucho, por ejemplo, en casos de involucran a niños, niñas y adolescentes, pero fundamentalmente a niñas y niños de corta edad. Hay algunos casos muy emblemáticos y muy célebres de adopción, por ejemplo, en los cuales se ha utilizado esta técnica. Pero yo siempre digo,
si vamos a utilizar esta técnica, fijémonos qué edad estamos hablando, ¿sí? Cuál es la edad del niño a la cual está destinado esta comunicación, ¿no? Porque si es un niño muy pequeño, todavía no tiene la capacidad de lectoescritura. ¿Qué le vamos a escribir, aunque sea en la escritura fácil, a un niño de 4 años, si apenas quizás esté todavía reconociendo las letras? O sea, no tiene sentido, no es el canal, no es la vía, no es el método adecuado, ¿no? Hay que buscar otros métodos, quizás ahí el método tenga que ver con algo más oral, ¿sí? Una comunicación más cara a cara, con quizás alguna persona de confianza, su mamá, decirle a su mamá que le transmita esto, o con algún psicólogo, si es que ha intervenido en la causa, algún psicólogo especializado en niñez, y esa persona pueda transmitirle en los términos que el niño entienda bueno, el resultado o la resolución del tribunal. En esos casos no tiene sentido hacerlo porque, como digo, para que la lectura fácil sea eficaz, sea positiva, sea permita una comunicación, sí, fundamentalmente eficaz, em, requerimos, es necesario, que el destinatario tenga esa capacidad de lectoescritura, ¿sí? Si el usuario del servicio al cual nos dirigimos no tiene esa destreza, no tiene esa destreza, hay que encontrar el método, la estrategia que sirva para esa persona en concreto. Y acá tenemos otra diferencia con lo que es el lenguaje claro. Ustedes recordarán hace un ratito, decíamos que el lenguaje claro era importante identificar las personas que van a ser los destinatarios, tanto los destinatarios inmediatos de nuestra comunicación como los destinatarios potenciales de nuestra comunicación. Es decir, el destinatario en el lenguaje claro, hasta cierto punto, es una idea, es una hipótesis. No siempre tenemos eh, posibilidad de conocer a todos los destinatarios de nuestra comunicación en el lenguaje claro. ¿Sí? Lo que decíamos hace un rato. Yo emito una sentencia que va a tener impacto social y yo no sé cuánta gente lo va a leer, ni puedo imaginarme a cada uno de los destinatarios. Entonces hago una hipótesis y bueno, más o menos yo creo que con este párrafo lo entendería tanto un periodista como una persona que no tiene una capacitación especializada en derecho, pero que le interesa el tema, un vecino cualquiera, y también un jurista, ¿sí? Entonces, bueno, construyo un destinatario ideal y elaboro mi texto en base a esa hipótesis, ¿se entiende? Bueno, en la lectura fácil, no, en la lectura fácil, nosotros sí sabemos quiénes son los destinatarios concretos de esa comunicación, porque se dirige específicamente a una persona que es parte del proceso y que está atravesada por una condición de vulnerabilidad. Es decir, nosotros sabemos quién es y sabemos cómo podemos hacer o qué cosas podemos hacer para ayudar a esa persona que entienda la decisión que ha tomado la justicia. Y en esto, yo siempre sugiero que los tribunales tomen contacto con los equipos técnicos que puedan haber participado en el proceso, ¿no? A veces, por ejemplo, estoy pensando en los casos más resonantes, que han sido generalmente adopciones, eh, por ejemplo, sentencia de limitación de la capacidad.
los cuales nosotros podemos hablar con los psicólogos que trataron a estas personas y preguntarle, pedirle sugerencias respecto a cómo hacer esta comunicación, ¿sí? Si el lenguaje, si la lectura fácil, por ejemplo, es un método viable para esos casos, o recomiendan una transmisión oral de la información, o el uso de pictogramas, hay determinadas condiciones del espectro autista en las cuales se recomienda no el uso de textos lingüísticos, sino el uso de pictogramas, o la lengua de signos, ¿sí? ¿Sí? O lo que se llama la comunicación aumentativa, es decir, textos con cuerpo de letra muy grande, o el sistema braille para personas ciegas, ¿no? Es decir, la lectura fácil, vuelvo a recalcarlo, requiere cierta capacidad de lectoescritura. Nos da solución a un grupo, a ciertos colectivos de personas vulnerables, pero no a todos, porque en ciertos casos no podemos recurrir al método de la lectura fácil, sino que tenemos que recurrir a otros métodos, que no incluyen la redacción de lectura fácil. ¿Se entiende? Y esos métodos son los que acabo de nombrar, que no son lectura fácil, son otros métodos para otras hipótesis. Pero como estos casos, insisto, son parte del proceso y han venido de alguna manera acompañando el proceso, los tenemos frente a nosotros y han atravesado en general el sistema judicial, podemos desarrollar estrategias mucho más específicas e incluso las del lenguaje claro. Porque conocemos la persona, no tenemos que hacer una hipótesis de destinatario, no tenemos que hacer un destinatario modelo, imaginar un destinatario modelo, no. Sabemos específicamente a quién nos dirigimos y podemos, en todo caso, hacer consultas técnicas con profesionales especializados para que nos ayuden a componer el texto que corresponda a esa situación. ¿Se entiende? Bueno, ahí les muestro, si se alcanzan a verlo. Si no, después de todas maneras yo le paso al centro de capacitación el PowerPoint e incluso le puedo pasar la sentencia completa esta que estoy utilizando como ejemplo, para que ustedes la vean. Esto es un caso, es una sentencia de lectura fácil española, en donde el tribunal dispone una serie de limitaciones a la capacidad de una persona. ¿Sí? Y entonces, además de la sentencia, digamos, tradicional, la sentencia común que tiene toda su cita y su considerando y su resolución, parte resolutiva. Bueno, en España no utilizan más lo de considerando y visto, sino que utilizan eh, directamente fundamento de derecho y fallo, utilizan otra división de las partes de la sentencia. Pero me refiero a que esto que ustedes están viendo ahí no tiene nada que ver con la estructura tradicional de una sentencia. Esto que están viendo ahí, claramente, es otra cosa. Fíjense, por ejemplo, el primer subtítulo dice, ¿qué es este documento? Así empieza, ¿qué es este documento? Este documento es la sentencia sobre la petición que ha hecho tu madre para modificar tu capacidad de obrar. Una sentencia es la decisión que toma un juez después de un juicio. ¿Se entiende la simpleza de la estructura? Y fíjense ustedes, por ejemplo, les marco algo para que lo vean, los renglones son muy breves. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete palabras, no más de siete palabras en el primer renglón. Y después pasa otro renglón. ¿Por qué? Porque hay ciertas patologías, ciertas dificultades o
sí, ciertas dificultades de comprensión lectora, que tienen que ver también con la imposibilidad de seguir la línea del renglón completo, ¿se entiende? Entonces, porque, digamos, seguramente la persona a la cual está destinada esta resolución no podría leer una línea de renglón que tenga lo que habitualmente tiene, que son alrededor de unos 20 palabras, qué sé yo. Entonces, los renglones son muy breves, son muy breves. Empieza por algo tan básico como decir qué es una sentencia. ¿Sí? Eso, ninguna sentencia empieza diciendo, bueno, una sentencia es la decisión que toma un juez después de un juicio. Ninguna sentencia dice así. Si eso se da por supuesto en una sentencia tradicional, incluso en una sentencia escrita en lenguaje claro. Porque se estima, el destinatario eso lo sabe. Bueno, en este tipo de documentos de lectura fácil no se presupone nada, se explica absolutamente todo. ¿Qué es un juez? ¿Qué es una sentencia? En el caso en particular explica, en esta sentencia un juez dice que necesitas apoyo en alguna de las situaciones de tu vida. Por ejemplo, el juez dice que tal persona te dé el apoyo. Sí, es tremendamente, si ustedes lo leen, ya se los voy a pasar completa, es un poco repetitiva. ¿Por qué repetitiva? Porque quizás para el tipo de situación de la persona a la cual está destinada, em, es necesario este nivel de redundancia. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados, quienes trabajamos en poderes judiciales, en general en estas instituciones que tan productoras de texto, estamos acostumbrados a pensar que la redundancia es un error. ¿Sí? Si no queremos, por ejemplo, en un mismo párrafo decir dos o tres veces la misma palabra. Bueno, está bien, porque es una cuestión de estilo, se supone que la redundancia muestra, si somos muy redundantes, mostramos un escaso nivel de dominio de la lengua, ¿sí? Perfecto, eso es una consideración de estilo de redacción. Ahora bien, para ciertas personas es necesario elevar el nivel de redundancia porque es la única manera que tienen para comprender ciertos conceptos. Entonces, lo que es un error en una redacción jurídica quizás sea una virtud en la composición de este tipo de comunicaciones. ¿Se entiende? En donde vos necesitas un alto nivel de redundancia. Y si me permiten, yo creo, de todas maneras, que esa aprehensión por la redundancia es innecesaria. Yo creo que a veces, incluso en escritos tradicionales, incluso en una sentencia dirigida al público en general, uno debe ser un poco redundante. ¿Sí? Es decir, las ideas más importantes hay que decirlas un par de veces. Yo en eso creo que ha sido, digamos, ha sido una decisión errónea la de hacer tanto hincapié en la lucha contra la redundancia. Yo creo que es necesario un nivel de redundancia de las cosas importantes. ¿Sí? Por eso es que sugiero, como lo he hecho varias veces en las clases, sugiero siempre cuando uno desarrolla un texto que es demasiado largo, que es demasiado complejo, al final de esa parte, volver a explicarlo en otros términos, de una manera diferente, si es posible, de una manera más breve también, para que la persona tenga un feedback de lo que interpretó y se quede tranquila si interpretó correctamente y ponga en discusión, revise su interpretación si algo de lo que dijo no se condice con esa síntesis. Me parece que a veces la redundancia ayuda en lugar de entorpecer la comunicación de distintas cosas. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esta cuestión? Una última o dos últimas consideraciones sobre el texto que tienen en pantalla. Fíjense ustedes también que utilizan un recuadro en gris para explicar qué es la modificación de la capacidad o la limitación de la capacidad en términos nuestros.
¿sí? Y ahí explican otra cosa. Es decir, esto no se podría probablemente hacer una... Por eso le digo que no, la lectura fácil no suplanta nunca el documento original, porque esto no se podría hacer en una sentencia, o sería muy dificultoso hacer una sentencia. eh, Rompería, por ejemplo, la estructura de una sentencia tradicional. Es más, por ejemplo, no conozco el sistema operativo que utilizan en Catamarca, pero en Córdoba nuestro sistema informático no permitiría hacer este tipo de recuadros y cosas por el estilo. No lo permite el sistema, ni siquiera los tenemos contemplados en nuestro sistema. Entonces, para estas cuestiones, sí es necesario hacer otro documento complementario, insisto, que no reemplaza la sentencia, sino que la complementa. Y otro rasgo que ustedes podrán ver, fíjense en la parte superior derecha, para mí, del documento, hay como un logo que dice lectura fácil. ¿Por qué? Porque el sistema español lo que hace es, los tribunales tienen como una suerte de, de dispositivo, un grupo de profesionales que hace esta traducción. Si la sentencia, una vez que termina, que se dispone la sentencia, pasa a este equipo de gente especializada en lectura fácil. Ellos, en base al texto jurídico y en diálogo con el magistrado, y el magistrado determine, componen esta versión para el ciudadano, para el justiciable, y una vez que la terminan, lo marcan que se trata de un texto que cumple con las reglas de la lectura fácil. En Europa hay un sistema, hay un documento que establece cuáles son las reglas de la lectura fácil. Después, si alguien está interesado, le puedo pasar ese material. Es un material muy general, pero que sirve mucho y explica esto de cuántas líneas, o sea, cómo se componen los textos, de qué cantidad de líneas, de palabras debe tener una línea. Bueno, una serie de consideraciones de orden procedimental para que un texto pueda ser considerado que está escrito en lectura fácil. Es decir, hay un comité, un organismo que de alguna manera confirma, ratifica que ese pronunciamiento está escrito en lectura fácil. ¿Sí? Ese es el modelo español que a mí me parece el más desarrollado en estas cuestiones, que tiene más experiencia y que lo ha hecho mejor. En Argentina se han hecho algunas de estas experiencias, no tanto en el Poder Judicial, se han hecho más experiencias de lectura fácil en el Poder Ejecutivo, en el Ministerio de Justicia, me parece, de hace unos años. Se hicieron algunas experiencias, como por ejemplo una constitución nacional en lectura fácil, algunas leyes muy particulares o muy, digamos, de amplio espectro, se las transformó en lectura fácil. Me parece que fueron buenas iniciativas, también un poco discontinuadas, porque ese es uno de los temas de los poderes ejecutivos. A veces el cambiar de gestiones, bueno, se discontinúan los programas y bueno, eso quedó un poco de lado. Pero bueno, la cuestión es que es un sistema que me parece a mí sirve mucho, especialmente para estos casos en los cuales, bueno, el justiciable puede pertenecer a un colectivo de personas vulnerables, pero a su vez tiene la posibilidad y la capacidad de comprender cuáles son las decisiones que afectan a su vida y a partir de eso, bueno, tomar decisiones, ¿no? La perspectiva de discapacidad lo que nos dice es justamente eso, no considerar a la persona con discapacidad un objeto en un litigio, sino que son sujetos de derecho y que en su capacidad de comprensión tienen el derecho también a participar de esa decisión, a entenderla, a poder aplicarla, ¿no? Y esa es la mirada que un poco, digamos, trabaja la gente que trabaja en términos de lectura fácil.
Bien, bueno, em, entonces pasamos al siguiente tema. Hasta ahí hemos visto eh, la- lo que el método llama, se denomina lectura fácil. En general, en nuestra región, para no solo traer los modelos europeos que tienen otra tradición y también otros recursos, ¿no? Eso también es cierto. Nosotros quizás, los poderes judiciales argentinos, no tenemos, por ejemplo, dispositivos con personas, no sé, con lingüistas que nos permitan, que nos apoyen en la composición de este tipo de textos. Nuestras disponibilidades profesionales son otras y nuestras prioridades también, y nuestros recursos son mucho más limitados que en otros países del mundo, pero me parecía oportuno traer algunos ejemplos de lo que se ha hecho en Argentina en esta temática. Eh, y básicamente en nuestra región el documento que más citado, el documento que desarrolla un poquito más lo que nosotros con Federico hemos denominado el acceso discursivo a la justicia, es decir, cómo a veces los aspectos discursivos de la administración de justicia pueden o no convertirse en un obstáculo para el acceso a justicia de ciertas personas, ¿no? Y esa idea nuestra, que hemos desarrollado en algún trabajo, la tomamos básicamente de las reglas de Brasilia, que es un documento que forma parte de los documentos producidos por la Cumbre Iberoamericana, la Cumbre Judicial Iberoamericana. La Cumbre Judicial es digamos, la organización que nuclea representantes de los poderes judiciales de toda la región, o sea, toda América Latina, España, Portugal, Brasil y el Caribe, digamos. Eh, y en esa cumbre, en dos ediciones, la de 2008 y luego hubo una revisión en el 2018, se dictaron, se redactaron las reglas de Brasilia, que probablemente ustedes conozcan perfectamente. Yo solamente quiero, de estas reglas, eh, enfocarme en aquellos aspectos que hacen a la comunicación del Poder Judicial. O sea, dentro de la regla de Brasilia hay muchísimos aspectos a tener en cuenta. Me voy a centrar exclusivamente en lo que es el aspecto comunicativo. Primero que vamos a decir es que la regla de Brasilia definen quiénes son los grupos en condición de vulnerabilidad, ¿sí? Es decir, cuando hace un ratito decíamos que tenemos que definir quiénes son los destinatarios de nuestra comunicación para, a partir de esa identificación de destinatarios, tomar decisiones respecto de cómo escribir. Bueno, cuando dentro de esos destinatarios existen personas que integran grupos en condición de vulnerabilidad, ahí deberíamos poner en marcha otros recursos para que esas personas también comprendan lo que nosotros vamos a resolver. ¿Cuáles son estos grupos? Bueno, repaso rápidamente: personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes en conflicto con la ley penal, niñas, niños, adolescentes víctimas de delito, niñas, niñas, adolescentes que atraviesan procesos de adopción, lo que decíamos recién, personas privadas de libertad, personas con bajo nivel de alfabetización y personas mayores. Estos son los grupos claramente que integran estos colectivos. Perdón, ¿alguien ha levantado la mano? Tuve una
notificación y no alcancé a leerla, ¿no? Bueno, me avisan si alguien levanta la mano, porque como estoy viendo el PowerPoint, a veces no los veo. Bueno, ahora, ¿qué dicen las reglas de Brasilia en relación a la comunicación? Hay dos o tres o cuatro reglas que hacen referencia explícita a la comunicación. Se fija, por ejemplo, la regla 58 dice, se adoptarán medidas necesarias para reducir las dificultades de comunicación que afecten a la comprensión del acto judicial en el que participe una persona en condición de vulnerabilidad, garantizando que ésta pueda comprender su alcance y significado. Bien, dos palabras sobre esta regla. Al hablar de reducir las dificultades de comunicación, la cumbre asume que hay dificultades de comunicación, ¿sí? O sea, tal como está escrita esta regla, es un reconocimiento de la cumbre de que existen dificultades de comunicación que afectan la comprensión del acto judicial para estos grupos, ¿sí? Y esto es algo tan obvio que no queda otra opción que admitirlo, porque a la misma cumbre lo admite. O sea, nos pasa, quienes trabajamos en los poderes judiciales, nos pasa con cierta frecuencia, que de ver que los poderes judiciales no estamos preparados para recibir a personas, por ejemplo, con discapacidad. Pero no estoy diciendo, a ver, que se entienda bien. Eh, Cuando hablo de recibir personas con discapacidad en el Poder Judicial, lo primero que se viene a la mente son las barreras edilicias de los poderes judiciales. No sé si ustedes han visto el Poder Judicial de Córdoba, el Palacio de Justicia de Córdoba, un palacio muy hermoso, del año que empezó a construirse en el 1925, o sea, un palacio centenario ya, eh, pero claro, pero es verdaderamente una tortura para una persona con alguna dificultad de movilidad. No estoy diciendo ni siquiera una persona con discapacidad, estoy diciendo con cualquier dificultad, a una persona que le cuesta subir escaleras, bueno, es una tortura el Palacio de Justicia de Córdoba, porque tiene cientos de escaleras. Bueno, se han hecho algunas adaptaciones, algunos lugares tienen un acceso por rampa, pero lo mismo es complejo porque, claro, son edificios construidos en una época en donde estas cuestiones no estaban presentes en la lógica, por ejemplo, de la construcción edilicia. Ahora los tribunales más nuevos tienen otros métodos, otros diseños, pero los tribunales de esa época no. Bueno, ahora bien, los poderes judiciales no solo tenemos esas dificultades arquitectónicas para recibir a las personas con discapacidad. También tenemos dificultades de comunicación. Va una persona con algún tipo de problema, por ejemplo, personas sordas, y no tenemos quien las atienda y quien las entienda, ni mucho menos quien pueda hacerse entender con esa persona. ¿Sí? Eh, a veces incluso uno ve en audiencias personas, por ejemplo, que son parte, son testigos en juicios penales, en juicios laborales, personas, por ejemplo, que tienen una escolarización parcial o muy baja, o casi una no escolarización, bueno, realmente les cuesta entender las preguntas que le hacemos, les cuesta a su vez, nos cuesta como agentes del sistema comprender sus respuestas, ¿no? Entonces lo que las reglas nos están diciendo, bueno, hay que hacer algo, se adoptarán las medidas necesarias, hay que hacer algo para reducir las dificultades de comunicación que afectan la comprensión, ¿sí? Insiste, que puedan comprender el alcance y el significado de esos actos en los cuales participan.
¿cómo se hace cuáles son las medidas necesarias para reducir esas dificultades? Bueno, todas estas medidas tienen que ver con el uso del lenguaje. Todas estas medidas tienen que ver con el uso del lenguaje. Tienen que ver con la claridad del lenguaje, tienen que ver, en los casos que haga falta, con la incorporación de algunas estrategias como las que vimos recién. En los procesos migratorios en Argentina quizás no sean tan generales como en otros países del mundo, que nuestra migración en general es migración de países limítrofes o de países de Sudamérica y por lo tanto, bueno, compartimos el lenguaje. Pero no va a faltar mucho tiempo para que tengamos migraciones de otros lugares del mundo y para que tengamos problemas de índole de la lengua utilizada, por ejemplo, en ciertos testimonios, en ciertas audiencias para personas que son de otras lenguas. Entonces, la regla de Brasilia, que los distintos tribunales de Argentina han adoptado así como una guía de actividad, ya nos hablan de la necesidad de reducir las dificultades de comunicación. Y eso tiene que ver con el lenguaje. Y eso requiere una reflexión sobre el lenguaje que muchas veces no hemos tenido. ¿Sí? Fíjense el punto 59. En las notificaciones y requerimientos se usarán términos y estructuras gramaticales simples y comprensibles, que respondan a las necesidades particulares de las personas en condiciones vulnerables. Marco dos cositas. Términos simples y estructuras gramaticales simples, lo que decíamos hace un rato. A veces es más problemático para la gente entender cómo está redactado, cómo está redactado desde el punto de vista sintáctico las notificaciones y requerimientos, que entender los mismos términos jurídicos que se utilizan. Y acá me parece que el lenguaje claro eh, me pasa a veces que por mi tarea, yo trabajo en el Tribunal Superior de Justicia, además de coordinar el Comité de Lenguaje Claro, estoy a cargo de la oficina de prensa. Y muchas veces hay oficios que algún tribunal requiere alguna información a la prensa, por publicación y cosas por el estilo. Entonces le manda un oficio a un canal de televisión pidiéndole, por ejemplo, un video donde hubo un robo, qué sé yo, lo que sea. Y en general, los periodistas no entienden, no entienden qué le piden, ¿sí? Porque está escrito de una forma tan enrevesada, con estructuras tan raras, presuponiendo normas jurídicas que nuestro interlocutor, un periodista, no tiene conocimiento. ¿Cuál es lo que hace generalmente? El periodista recibe esta notificación, este oficio, pidiéndole tal cosa, y como no lo entiende, se lo pasa al abogado del medio. ¿Sí? Y el abogado del medio lo analiza, los 3 días se reúne con el periodista, le explica que tiene que pasarle tal cosa. Se demora tremendamente esa respuesta, porque a veces no entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo por nuestro interlocutor. Bueno, si eso le pasa a una persona generalmente formada, como un periodista, generalmente habituada a cierta capacidad de decodificación documental, imagínense ustedes a las personas contempladas en la regla de Brasilia, personas en condición de vulnerabilidad. ¿Sí? Por eso, si ustedes se fijan, eh, nos piden que se haga un esfuerzo en la terminología y la estructura de las notificaciones y requerimientos. ¿Y por qué las notificaciones y requerimientos? Porque también a veces estas notificaciones llegan directamente al ciudadano, no media un patrocinio letrado. No siempre llega un patrocinio letrado. Entonces, llegan al destinatario
Y el destinatario, si no las comprende, generalmente entra en pánico, ¿sí? Entonces, en función de esta que nos hace la regla de Brasilia, me parece que es importante que tengamos en cuenta el aspecto, digamos, lingüístico también del acceso a justicia. Seguimos con las reglas. Fíjense ustedes la regla 60. Dice, en las resoluciones judiciales se emplearán términos y construcciones sintácticas sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico. ¿Sí? Leíamos de las notificaciones y requerimientos. Y ustedes fíjense la regla 72, que me parece la que más nos puede servir a nosotros como guía y también como fundamento, ¿no? Porque hay quienes todavía eh, se resisten a hacer modificaciones en la forma de expresión de los enunciadores jurídicos, ¿sí? Entonces, yo, cuando alguien dice o plantea que es innecesario, que el lenguaje claro, la lectura fácil son mecanismos innecesarios que no hacen falta, que no hacen a la esencia del, del sistema jurídico y que incluso pueden entorpecer el correcto funcionamiento del sistema judicial, yo le digo, bueno, pero tenemos reglas que nos piden esto. No es un invento de 2 periodistas o de 3 lingüistas. Tenemos reglas, tenemos leyes. Hay instituciones del más alto nivel que explícitamente recomiendan utilizar este tipo de, de comunicación para garantizar, en primer lugar, la, el derecho a comprender de todos los ciudadanos y muy especialmente el derecho a comprender de grupos vulnerables, ¿sí? Entonces, no es una idea de 2 o 3 que quieren darle cierta impronta al estilo de redacción. No, no, no. Aquí están en juego derechos. Vuelvo a insistir con lo que hemos dicho varias veces. Lo que está en juego acá es que el ciudadano, el justiciable, deje de ser un objeto del juicio y se transforme en un sujeto de derecho. Y por lo tanto tenga el derecho y la posibilidad de comprender qué se resolvió en su caso, qué se resolvió así y qué consecuencias tiene para su vida. Bueno, en este sentido, la regla 72 de la versión del 2018 eh, dice lo siguiente. Se procurará adaptar el lenguaje utilizado a las condiciones de la persona en condición de vulnerabilidad, tales como estas condiciones, la edad, el, el nivel educativo, la capacidad intelectiva, el grado de discapacidad o las condiciones socioculturales. Se debe procurar formular preguntas claras con una estructura sencilla. Este artículo en particular, esta regla en particular, tiene muchas cosas de las cuales podemos echar mano para fundamentar cualquier tipo de transformación del discurso. En primer lugar, la palabra adaptar. Adaptar significa adecuar el lenguaje a nuestro destinatario. La idea de la adecuación. Cuando yo adapto algo, cuando yo ajusto algo a la medida de otra cosa. Supongamos un adaptador de un enchufe de electricidad. ¿Qué es un adaptador? Bueno, es un aparato
que me permite adecuar este enchufe a este otro enchufe. ¿Sí? De eso se trata, esa es la idea. Decir, bueno, a ver, el lenguaje que yo voy a utilizar debe ser ajustado, adecuado, debe estar en sintonía, te póngale la palabra que más le guste, con el destinatario, porque en definitiva es a él al que le hablo. ¿Sí? Y vuelvo a insistir, el discurso jurídico tiene esta complejidad de que hay muchos destinatarios, que algunos son técnicos, demás. Bien, pero esa complejidad no me debe hacer decantar por excluir al más débil, que sería el destinatario, en este caso, de personas en condición de vulnerabilidad. Entonces, lo primero que me gusta, que me parece importante resaltar en este artículo es esa palabra, adaptar, adecuar. ¿Adecuar a qué? A las condiciones de la persona. En algún momento hemos hablado de eh, las destrezas de la persona, es decir, mis saberes, lo que yo conozco, adaptarlo a quién soy yo en definitiva. Pero lo enuncia, a esa expresión lo define el artículo y dice, adaptar a las condiciones de la persona. ¿Qué condiciones? La edad, lo que decíamos hace un rato, de acuerdo a la edad de la persona, es el dispositivo que yo necesitaré. Digo, no es lo mismo si esta comunicación es para un niño, volviendo a la hipótesis de, por ejemplo, la adopción. La adopción es probablemente una de las decisiones judiciales más trascendentales para la vida de una persona. A partir de una adopción, yo le digo a una persona que deja de ser hijo de tal persona y pasa a ser hijo de esta otra persona y por lo tanto incorporarse a esta familia. O sea, es una decisión tremenda desde el punto de vista vital la adopción. Y aunque la adopción sea de un niño, uno tiene que explicarle de manera que ese niño entienda que, por ejemplo, quizás lo llamen de otra forma, porque tenga otro apellido a partir de este acto, ¿sí? Bueno, entonces, si yo estoy frente a un caso de adopción y tengo que imaginarme cómo voy a decirle a este niño que es el sujeto de ese caso, bueno, tendré que ver su edad. No me voy a dirigir de la misma manera a un niño de 4 años, a un niño de 8 años, a un adolescente de 16 años. ¿Sí? Tendré que adecuar, tendré que adaptar la pieza, ya sea una reunión o una audiencia oral, ya sea un texto o lo que sea, tendré que adecuar la pieza a esa persona y a sus condiciones. La edad. El grado de madurez, bueno, no siempre la edad y el grado de madurez coinciden. Hay personas que son más maduras por diferentes razones en determinadas edades. Bueno, hay que hacer una evaluación de eso. El nivel educativo, por supuesto. Hay personas que a lo mejor pueden ser personas grandes, adultos, pero que tienen un nivel educativo muy precario y por lo tanto su capacidad léxica, por ejemplo, es muy limitada. Entonces debería adecuar, ¿sí? Supongamos que tenga que adecuar una resolución a ellos. En algunos casos se han hecho esto pasado, por ejemplo, en casos de personas privadas de la libertad con un nivel educativo muy bajo, una capacidad intelectiva muy baja, y que a veces no comprendían cuáles eran, por ejemplo, las condiciones en las cuales ellos podían acceder a una libertad asistida, a una libertad condicional. Y si ellos no cumplen las condiciones que se les fijan, ellos pueden terminar siendo nuevamente detenidos. Entonces es importante, bueno, ¿cuál es el nivel educativo de esta persona? ¿Cuál es su capacidad intelectual? ¿Cuál es su léxico? ¿Qué nivel léxico tiene? ¿De qué manera yo puedo componer un texto que a esa persona le quede y que entienda en esos términos cuáles son las condiciones que debe mantener para que su este, libertad prosiga? ¿No? Por supuesto, el grado de discapacidad en los casos que estemos frente a una situación de esas
o la condición sociocultural de la persona. Y vuelvo a insistir con lo de la estructura sencilla, en este caso, eh, en las preguntas, ¿no? Lo que hablábamos hace un ratito, eh, que suele darse en las audiencias. Los actores judiciales, los operadores judiciales, a veces son complejos para expresarse no solo en el discurso escrito, sino también en el discurso oral. Y esto pasa con cierta frecuencia. Bueno, analizamos un caso eh, que se dio en Córdoba. Es decir, no lo podría catalogar como lectura fácil, porque en rigor no utiliza el procedimiento de lectura fácil, el método propiamente dicho, pero utiliza algunos recursos de la lectura fácil y del lenguaje claro, y, eh, y en este caso una jueza penal juvenil, explica a adolescentes que habían cometido un delito grave, era un homicidio, explica por qué razón tomó la decisión que tomó. ¿Sí? Eh, si ustedes lo leemos rápidamente para hacer algunos comentarios después sobre eso. Solamente un fragmento, esto es mucho más extenso. Si a alguien le interesa en particular, le puedo pasar la sentencia completa. Se dirige a uno de los adolescentes condenados. Como ya te lo comenté el último día del juicio, quiero que sepas que mi decisión no se basó en tu forma de vida ni en la de tu familia, tampoco en su buena o mala fama o en los antecedentes penales que vos o ellos tengan. Mi decisión se basó en las pruebas que todos vimos y escuchamos durante el juicio, principalmente en lo que dijeron los testigos. Lo primero que tuve en cuenta es que quedó claro que la muerte de Hurtado fue a causa del golpe que recibió en la cabeza por la piedra que le tiraron. Si bien él murió 3 meses después del día que esto pasó, pero desde ese momento siempre estuvo internado, nunca se recuperó. A pesar de las operaciones que le hicieron los médicos, su estado empeoró. Bueno, no quiero seguir leyendo, después les paso toda la, todo el resto de la información. ¿Qué me parece interesante de este ejemplo que pudimos rescatar? Y que yo llamo, a falta de mejor nombre, le doy un nombre sui generis, le puse como, lo denomino formato accesible. ¿Sí? No es lenguaje claro, propiamente dicho, tampoco es lectura fácil, porque no utiliza exactamente las técnicas de lectura fácil, pero acá la jueza hace una adaptación. Y fíjense ustedes, ella se dirige a chicos de 14, 15, no, de 16 años me parece que tenía en el momento del hecho los chicos. Les cuento brevemente el hecho. Son dos chicos que le tiran una piedra a una persona que iba en moto, y producto de ese golpe, esa persona muere, tiempo después muere. Entonces, ellos evidentemente no querían matarlo, sino no tienen una intención dolosa de homicidio, es una especie de homicidio culposo, eh, y son condenados por la jueza. Y si ustedes se fijan, el texto se dirige a una persona, por supuesto, joven, por supuesto no utiliza terminología técnica, pero tampoco dulcifica el texto. No es una cartita, no es un cuento de hadas, es una comunicación dura, porque le está diciendo a la jueza por qué razón los condenó, ¿sí?, como responsable de ese homicidio. Entonces me pareció una interesante experiencia de adecuación del lenguaje a las condiciones de esa persona, en este caso, una persona vulnerable, en este caso, un adolescente en conflicto de ley penal, que si ustedes recuerdan, es uno de los grupos catalogados explícitamente por las reglas de derecho. Y entonces lo que hace es trabajar a nivel de los términos,
trata de utilizar la menor cantidad posible de términos técnicos. Se ven, no habla de dolo y culpa, no lo dice en ese momento. Le trata de explicar que no se basó en prejuicios, sino que se basó en pruebas, ¿sí? Y si ustedes se fijan, todas las oraciones son muy breves, son extremadamente breves. Hay incluso oraciones de 3 renglones, nunca se recuperó, ¿sí? Una oración de 3 renglones. Entonces, con esto que quiero mostrarles, que se pueden hacer cosas con el lenguaje que nos permitan eh, acortar la distancia que a veces se genera entre los poderes judiciales, los organismos judiciales y la ciudadanía, los destinatarios de ese servicio de justicia, los usuarios del sistema judicial. Y que eso es especialmente importante en aquellos casos en los cuales hay un interés público y en aquellos casos en los cuales interviene una persona en condición de vulnerabilidad. Me parece que, por lo menos es la voluntad que siempre nosotros nos ha movido, este tipo de instancias de capacitación, este tipo de herramientas que nosotros tratamos de transmitirle a ustedes, se conecta con esta necesidad de garantizar un acceso pleno a la justicia, de garantizar, de transformarnos o de considerarnos, de que todos nos consideremos personas, sujetos, con derecho a comprender por qué se resolvieron los temas como se resolvieron y convencidos de que esa es la forma en la cual se debe ejercer eh, esta gran responsabilidad que es juzgar en una sociedad democrática, ¿sí? Y que a lo vez este tipo de esta posibilidad de explicar fundamentos de las resoluciones, eh, a la larga va a contribuir a mejorar la imagen de la justicia y a fortalecer la legitimidad de la solución pacífica de los conflictos. Porque, ¿qué pasa? Si yo no entiendo esto, no tengo por me va a costar más acatarlo, ¿se entiende? Y por lo tanto, corro el riesgo de que la gente se decepcione de esta solución pacífica de los conflictos que yo le estoy proponiendo. Bueno, hasta ahí era lo que tenía para contarles hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Veo ahí una mano levantada, si puede activar el micrófono. No sé si será. Si no hay problema, doctor, yo quisiera hacerle una consulta. Sí, por favor. Primero, en cuanto a la sentencia que nos ejemplificaba recién, quería consultarle si la sentencia, no me quedó claro, ¿ya había sido redactada de esa manera o tuvo una lectura fácil? No, no, justamente. Por eso decía que era un híbrido, digamos. Ah, perfecto. Hay una sentencia tradicional, digamos, común, por decirlo así, una sentencia tradicional, y este es como un documento anexo. No es parte de la sentencia. Entonces Perfecto, clarísimo. toma de las dos cosas. Desde el punto de vista de la lectura fácil, toma esa necesidad de un documento aparte, más allá de que no cumple estrictamente con la norma. Después, de todas maneras, se los voy a pasar, pero que ustedes, les voy a pasar las dos para que ustedes las vean y las puedan comparar por si a alguien le interesa. Perfecto. Y después algo ya concreto, en realidad con mi función diaria, en cuanto a esto de que
creo que es indiscutible que la lectura o la comprensión clara define un acceso a la justicia indefectiblemente. Por ejemplo, particularmente en los casos de la suspensión del juicio a prueba, donde al momento de dictarles un veredicto es necesario que ellos comprendan el alcance de las normas de conducta. Muchas veces la explicación termina siendo oral porque no queda volcada en el texto y agregamos nosotros un párrafo que quisiera hacer la consulta si a modo de la incorporación de estos párrafos que usted nos había estado mencionando era aceptable, donde hacemos mención a que el juez le explique el alcance de manera personal al imputado. Si Sí, queda como si sirve y si queda, porque por ahí toda la explicación oral que uno les hace para que ellos comprendan en lo que consiste y cuál sería la consecuencia de no cumplir con las normas de conducta en su totalidad, entonces por ahí ese párrafo que quede como aclaración de que efectivamente se hizo, se les puso en manifiesto el alcance realmente del instituto. eso que vos me decís es una de los casos que más interés me han generado. Es cierto que generalmente se explica oralmente, y eso está bárbaro, me parece muy bueno. ¿Cuál es el problema? Por el cual yo le agregaría un texto, por lo menos un texto en lenguaje claro dentro de la sentencia. Porque a veces esa persona, mira, yo te cuento una solución que encontramos en Córdoba. No quiere decir que sea la mejor, pero te la comparto, te puede servir. Por supuesto. Nosotros, nosotros en esos casos eh, le incorporamos un texto que es una sola página. Es una sola página. Te lo voy a decir chabacanamente. Es un papel, una hoja para que el tipo la pegue en la heladera con un imán. Porque son todas las normas de conducta que debe cumplir por un periodo de tiempo que a veces son 2 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué me decía la jueza? ¿Por qué le agregamos ese texto muy simple, muy claro, así como ítems? No puede hacer tal cosa, no puede hacer tal otra, tiene que hacer tal otra cada 15 días. ¿Se entiende? Porque a veces, en el momento en el que la persona que vos tenés esa charla, esa audiencia en donde le explicas, la persona ahí lo entiende. Pero después vuelve a la casa, pasa el tiempo, y puede ser que alguna cosa se olvide. Y entonces la incumple. Suponete que tiene que ir cada un mes al Patronato. patrón a tal trámite, a hacer acto de presencia, firmarnos de cosas. Que sí o sí lo tiene que hacer porque si no puede ser revocada esa decisión. A veces se olvida. Entonces, si lo tenés pegado en la heladera, no te lo olvidas. Entonces, digamos, me parece que se puede agregar, ahí ya se ve con el juez eso, a veces dentro de la misma sentencia, en el caso, aparte, aunque no sea de lectura fácil propiamente dicho, como un documento que a esa persona le quede con un diseño muy claro, ítems, ¿me entiendes? Uno, tal cosa, o A, tal cosa, B, o una rayita, ¿sí? Me parece que eso puede ayudar a evitar ese tipo de problemas que a la larga pueden ocurrir por lo que vos me decís, eh, simplemente, ¿no? Especialmente cuando estamos frente a personas, como decíamos recién, que quizás eh, no tengan una Condiciones escolarización socioculturales. completa. Claro, ¿me entendés? Y que lamentablemente no es una excepción en nuestros sistemas. Eso también tenemos que asumirlo. O sea, las personas que entran al sistema penal o al sistema penitenciario, y, no sé, no tengo un porcentaje, pero un alto porcentaje, son personas de condiciones socioculturales muy marginales. ¿Sí? Bueno, yo Tendrá le puedo algún decir que empresario condenado por fraude, pero la mayoría son personas Entonces, bueno, hay que pensar para ese usuario cómo hacerlo. Me parece que está bien lo de la audiencia, está bien la explicación oral, sirve muchísimo, y yo le agregaría un texto así, en lenguaje claro, muy simple,
y muy directo que le diga las cosas que sí o sí tiene que cumplir para mantener eso. Me parece que completarlo con eso es lo ideal. Y nosotros lo hemos hecho más que nada en juzgado de ejecución penal. En el juzgado, es más, te digo, en el juzgado de ejecución penal de Cruz del Eje es uno de los primeros que comenzó a hacerlo de esa forma. Perfecto, muchas gracias. Y sería, queda incorporado en los autos a posterior De la del sentencia. veredicto. Sí, Perfecto. o si se trata de una resolución, no hace falta que sea una sentencia, porque por ahí, Sí, sí, sí. pero ya si Lo me hacemos por auto acuerdo, interlocutorio. si me acuerdo, le mando un ejemplo. Les mando un ejemplo, así te lo paso. Perfecto, muchísimas gracias. No, por favor. Me parece que alguien levantó la mano por ahí. Está adelante. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería compartir algo, algunas cositas que me iban surgiendo a medida que lo escuchaba. Al principio, cuando usted decía que no solo los textos jurídicos tienen que ser claros, como para llegar al común de la gente, digamos que no tenga un lenguaje técnico, y pensaba, sino también aquellos como formularios administrativos o textos administrativos, y pensaba, por ejemplo, en aquellos formularios de llenar en el registro de la propiedad automotor, en los que no siempre están tan claros cómo hay que llenarlos o quién debe llenar, dónde hay que firmar, quién debe firmar. Y en algunos casos se ve así en una, imaginemos un casillero, digamos, a completar y se ve como ejemplo, digamos, cómo hay que llenarlo. O sea, por ejemplo, la fecha de nacimiento, por decirle, está Sí, sí, sí. DD barra mes. Entonces, eso como que ayuda, digamos, facilita. Sí. Eso por un lado. Después, por otro lado, pensaba, eh, cuando usted hablaba de las personas con vulnerabilidad y las reglas de Brasilia, eh, pensaba en los consumidores, Mm, en tantos, tantos contratos que hay con empresas grandes y que son por multitudes, digamos, y que hoy en día los vemos llenando nuestros casilleros de los expedientes digitales. Yo pienso que no siempre entienden a lo que están firmando. Entonces, lógicamente vienen después, por el hecho de no entender, una cuestión, pero yo no sabía, no me quedaba claro cuándo se vencía, no me quedaba claro cuánto es lo que tenía que pagar, cuándo se aumentaba la cuota del auto y así. sí, Entonces, cuando uno hace una sentencia, un borrador de sentencia, como es en mi caso, siempre me imagino qué puede estar pensando, qué pensó la otra persona, el consumidor, al tiempo de firmar, ¿no? Porque yo pienso que si lo hubiera entendido bien, no lo hubiera firmado, o sea, si sabía por las probables consecuencias que de esto le acarreaba, ¿no? sí. Y bueno, eso también y trataba de hacer y me quedo con el tema de las redundancias que usted decía, que yo soy una de las que pensaba que no había que redundar. Entonces lo anoté porque me parece tan claro que ojalá todos los jueces logren entender que redundar no es un error. Entonces, a eso, bueno, de ahora en más voy a empezar a, si es necesario, repetirlo y que no implique un error, ¿sí? Bien, por Sí, último, sí, sí. le quería consultar cuando me hablaba de los lineamientos de sentencias claras de Ujú. la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Córdoba, del Tribunal No, de de Córdoba. la Corte de la Nación, de la Nación. Muy Es un bien. documento que salió el año pasado. También se lo puedo pasar si les interesa. Es un Buenísimo. documento, no es Déjame no es buscar. una imposición, por eso se llama lineamiento. Pero la Claro, verdad que está muy es detallado, está diferente. muy bien armado y les puede servir a cualquiera. La verdad un documento muy bien hecho. Yo se los paso para que lo tengan en cuenta. Y me pareció Buenísimo. muy importante que sea Bueno, la Corte la que lo haga, porque bueno, claro, también somos un poder muy verticalista, ¿no? Eso es así, los poderes judiciales son estructuras piramidales y que la máxima autoridad judicial diga, che, el lenguaje claro es algo que nosotros validamos, bueno, ayuda a que
a nivel local, quienes estamos trabajando en estos temas, bueno, digamos, mire, al juez que de nuestro tribunal, mire, doctor, esto lo dice la corte, ¿no? Que lo digo yo, le da otro peso, ¿no? Tal cual, Yo se tal los cual. paso. Y en lo Gracias. que vos decís, en lo que vos decís, Paola, sobre el tema de los contratos, es muy importante, lo quiero remarcar, porque si bien los poderes judiciales un poco estamos ya trabajando en tema de lenguaje claro, falta la parte privada también. La parte Mm, privada también tiene que hacer esfuerzo, porque si no después termina judicializando todo. Yo siempre digo, por ejemplo, vos descargas una aplicación, ¿sí? En el celular. Te salen una ley, unas condiciones y términos y condiciones. No lo lee absolutamente nadie, tal pone a cual. aceptar. Uno está probablemente entregando la vida, vaya a saber qué, jamás lo leyó bueno, y alguien se benefició por ese acto de desconocimiento, ¿no? En Córdoba, hace unos años, aparecieron unas personas con una especie de esferas plateadas, que hacían, no sé qué cosa, te registraban la iris, creo que era, no sé Mm, si en Catamarca sí. también estuvieron. Bueno, No, lo vi en Buenos Aires por la televisión que lo hacían. A bueno, cambio de un precio. estaban supuestamente unos bitcoins, no sé qué cosa, Sí. pero un montón de gente, cientos, miles de chicos fundamentalmente, Ujú, pues, fueron y permitieron que le registraran su iris por nada o por lo que sea, no importa. Por supuesto que te hacían firmar algo. Digo, a veces no somos conscientes. Eso también va para los consumidores, nuestra responsabilidad como consumidores, pero bueno, pero las empresas que son las principales beneficiadas de este tipo de contratos tienen que también hacer un esfuerzo para que no valerse de desconocimiento de la gente, eh, y hacerlos entrar en relaciones que son espurias y que después terminan siempre en juicio, como voy a decir, porque alguien no entendió cómo iba a ser la cosa, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido el lenguaje claro es algo que no solamente impacta o compete a los poderes judiciales, sino a cualquier relación jurídica entre particulares y demás, ¿no? Entonces es tal muy cual. importante esto de los contratos. Muy bien, gracias. No, por favor. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, les agradezco la participación, la paciencia y la escucha. Quedo a disposición de ustedes por cualquier duda o inquietud puntual. Les paso el material ese que me comprometí. Si alguien tiene alguna particularidad o se acuerda después, che, me interesa saber tal cosa, la gente de la escuela tiene mis datos de contacto, mail, no tengo ningún problema. Me mandan un mail, me consultan si tengo algún ejemplo de tal cosa. Es un tema que siempre me interesa y quedo a disposición de ustedes por lo que haga falta. Así que gracias y bueno, les agradezco mucho a ustedes la presencia.